Bueno, pues nada, bienvenida Naira. Gracias. Bueno, yo creo que ya la conocéis todos. Nada, pues espero que os guste. Y nada, bienvenidos a todos y los dejo con Naira, que va a ser muy interesante la charla. Espero que os guste. Gracias. Bueno, yo agradecer a Ana por dejarme el espacio y la propuesta que se la hice al principio de conocerla cuando estuvimos hablando enseguida, porque creo que es importante. Ella me comentaba siempre pues que hay gente que le viene con múltiples patologías y que en realidad están buscando pues esos suplementos o cosas alternativas, gente ya con otra visión, no tanto de supermercado, tanto químico, ¿no? Sino algo más natural. Y la verdad es que, bueno, hablando pues surgió la posibilidad y dije, pues venga, por adelante. A mí que no me gusta hablar, digo, vamos a hablar. Y bueno, pues agradecerte por la posibilidad de hacerlo y emitir además en directo a través de mi canal. Agradecer a todos ustedes la molestia de haber venido un domingo, más o menos temprano, aquí a Villanueva, que sé que hay gente que viene de otros sitios. Así que gracias por venir. Espero que sea interesante. Espero además que luego os puedan preguntar, porque así se hace más fructífero todo, ¿no? Y aprendemos así entre todos. Bueno, la charla, como no tengo proyector ni nada para poder hacer el soporte, digamos, tecnológico, pues hacemos así. Les voy hablando y espero que sea entretenido. Si no entienden algo, yo intento siempre ser divulgativa, pero si no entienden algo, pues me para. El título es disbiosis y enfermedades, pero para entender lo que es una disbiosis, primero tenemos que entender a qué nos referimos. Cuando hablamos de disbiosis es un desequilibrio, pero ¿un desequilibrio de qué? Pues del microbioma. Entonces, antes no me queda otra que entiendan la importancia de lo que es el microbioma y qué es el microbioma, ¿no? Para qué sirve. Y luego también hay términos que me gustaría aclarar, porque hay gente que dice, bueno, es que el microbioma es lo mismo que la microbiota o que son cosas distintas. Bueno, la microbiota son todos los microorganismos vivos que forman parte de ese microbioma. Entonces, el microbioma es algo mucho más amplio, porque el microbioma es todos esos microorganismos con todo ese material genético que aporta y además, pues con todos los metabolitos que ellos producen, ¿de acuerdo? Y además hay moléculas inertes, muchas de ellas conocidas, mal llamadas virus, que también están por ahí. Entonces, tenemos todo ese mundo fantástico de moléculas, de organismos vivos. Siempre pensamos en bacterias, ¿no? La flora bacteriana, que es importante, pero es que hay más cosas. Hay arqueas, que son como unas bacterias un poco primitivas, muy primitivas. Eh, Hay hongos, tenemos muchos hongos, ¿vale? También hay protozoos. De hecho, el Blastocystis omni se encarga de reducir la inflamación y además beneficia y favorece que tengamos una diversidad estupenda y maravillosa de microbioma. Tenemos también el minto. Pues los helmintos son los gusanos. Pues tenemos gusanos. ¿Tenemos que exterminarlos? No. Si están en equilibrio, son los que controlan a muchas bacterias, ¿vale? O sea, ellos mismos se ponen en equilibrio. Y además, los helmintos intestinales están relacionados con la reducción de inflamación. Y dices, ¿gusan? ¿Qué tiene que ver con la inflamación? Sí, tiene que ver. Entonces, quiero decir que el mundo de la microbiota, de lo que está vivo, no es solo bacterias, es lo que quiero hacerles entender. ¿Sí? Y luego tenemos por otra parte, eh, ¿dónde se encuentra? Porque siempre pensamos, bueno, bueno, sí, la flora intestinal, la flora bacteriana, ¿no? Pues ya sabemos que no son solo bacterias, ahora ya sabemos que tenemos ahí una microbioma, bueno, un microbioma, una microbiota que es estupenda y maravillosa en el intestino, pero ¿dónde más? Pues tenemos en la boca. ¿Y es la misma que la de la nariz? No. De hecho, son ferroicoliales. ¿Vale? Las cepas bacterianas son muy territoriales, las fosas nasales no tienen nada que ver con las de la boca. ¿M? ¿Dónde más podríamos tener? Un voluntario, alguien que me diga, venga, yo sé, yo conozco, ¿no? No, sí. En la vagina, muy bien, la microbiota vaginal. ¿Y dónde más? Si tenemos una vagina, ¿dónde más? Lo tenía en la silla. En el tracto urinario también tenemos. Pero ¿y dónde más? ¿Dónde se nos ocurre que podemos tener más microbioma? En la piel. En la piel, en ese órgano fantástico, por supuesto. El microbioma, la microbiota es lo que nos protege precisamente de tener
muchísimas enfermedades a nivel epitelial. Nos protege incluso haciendo de filtro de los rayos UVA que no nos interesan. Mm, Fíjense si es importante el microbioma epitelial que solo entre los dedos de los pies tenemos más de 16 especies de hongos distintos. Sí, huele a queso. Dice, no, es que huele a queso. Sí, porque hay un hongo que el olor es muy parecido a los hongos que se utilizan para fermentar el queso, algunos quesos. O sea que es normal cuando decimos, es que huele. Pues sí. Ese es un ejemplo. En el ombligo. Es un misterio. El ombligo es un misterio. Es una zona que no se suele lavar mucho, que no está en contacto con tanto agente químico. Es una zona oscura, una zona húmeda. El ambiente es distinto. Pues ahí hay una selva amazónica fantástica, digo para que lo entiendan, una selva tropical de arqueas súper primitivas y están ahí, y están en equilibrio, ¿vale? O sea, ¿dónde más podemos tener? En los pulmones. De hecho, una disbiosis pulmonar da asma y alergia. Una disbiosis en las fosas nasales da asma, da alergia, rinitis, ¿vale? ¿Dónde más? En el tracto digestivo, en el estómago, ¿m? Intestino delgado, intestino grueso. ¿Y qué pasa con la sangre? ¿Nuestra saliva tendrá o no tendrá? Claro, todos los líquidos corporales tienen. Líquido extracelular, el líquido linfático. ¿Y el cerebro? Que dicen que es impenetrable, que es totalmente estéril, que ahí no pasa nada, que tenemos una barrera hematoencefálica. Pues tenemos bacterias de línea intestinal en el cerebro. Hábilmente censurado. Menos mal que estoy a través de mi canal, ¿veis? Hábilmente censurado. No interesa. La sangre es estéril. La sangre tiene plasma y muchas células sanguíneas, pero también tiene muchas más cosas. De hecho, es que coevolucionan con nosotros. Ese microbioma fantástico coevoluciona y es el que ha permitido que nosotros nos adaptemos. Si no fuera por ello, muchísimas funciones que hacemos a diario no las hacemos. A nosotros nos apetece comer algo porque estamos siguiendo las directrices y las normas y las órdenes directas de las bacterias intestinales que están enviando señales a través de las neuronas intestinales, a través del nervio vago, a nuestro cerebro para decirnos cómo tienes que comer, qué tienes que comer y cómo tienes que actuar a nivel de comportamiento. Sí, hablan las 24 horas, intestino-cerebro, sin descanso. ¿Mm? Vale, pues el cerebro también tiene microbioma. Así que una vez que sabemos dónde está el microbioma, ahora vamos a decir qué funciones tiene. Pues muchísimas, muchísimas, ya he adelantado algunas, pero tiene muchísimas. Por ejemplo, bueno, antes que nada, antes de hablar de las funciones del microbioma, evidentemente nosotros como humanos somos un poco egocéntricos, porque si llevamos billones de microorganismos encima, decir que somos humanos es un poco, porque si nos viéramos con un microscopio no seríamos capaces ni de reconocernos nuestra propia cara. O sea, la nube fantástica que va con nosotros, entre 60 y 90 centímetros de ese microbioma epitelial, está continuamente en intercambio. Qué curioso, nos hicieron distanciarnos, que no hubiera intercambio. No, nos hicieron poner pues mascarillas, ¿no? Que cambia la microbiota, el aire, el ambiente, la humedad, la temperatura, ¿no? Alrededor de las fosas nasales y la boca, ¿no? El microbioma oral. O sea, hay tantas y tantas cosas que se saben con un propósito, solo que el desconocimiento de mucha gente en biología pues, nos iba a cometer bueno, hábilmente engañados por el sistema, pero si no tenemos esa información, pues no podemos eh, discutirla o debatirla o pensar, ¿no? sobre esto. Somos holobiontes. Nosotros somos holobiontes, ¿vale? Hace mucho tiempo que está esa teoría de los holobiontes, porque nuestro ADN incluso, solo hay un 2% que codifica para proteínas como humano. ¿El resto es ADN en la basura? No. Un 50% o más de un 50% es el bacterioma. Si está escrito en nuestro ADN, un 50% más de eso es, es el ADN de las bacterias que están ahí grabadas en nuestro ADN. Y el resto, un 15, un 20, se estima que es el viroma que se está estudiando. Y todavía quedan cosas por estudiar. Eso de que está todo descifrado, ya ven. Entonces, decir que somos humanos, bueno, lo mismo. Somos un transporte que, repito, ha evolucionado nuestro marco evolutivo con muchísimos registros, con muchísimos cambios. Hemos perdido un 80% de nuestra microbiota intestinal
según los registros de coprolitos, que son heces fosilizadas entre los ancestros, un 80%. ¿Por qué? Ha cambiado todo. Ha cambiado la forma de alimentarnos. Ha cambiado nuestros hábitos de estilo de vida. Somos más sedentarios, estamos más dentro de casa, no nos movemos tanto. Nuestras necesidades son otras, muchas calorías vacías, mucho procesado, ultraprocesado. Al cambiar todo, más todas las agresiones que tenemos externas, pues evidentemente perdemos mucho. Eso hace que además favorezca precisamente el tema de las enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, funciones. Función digestiva. Son los encargados de descomponer las fibras. Son los encargados de producir los ácidos grasos de cadena corta, que son imprescindibles para tener una buena salud intestinal. Cuanto mejor estén tus intestinos, más larga será tu vida. Con calidad de vida, ¿entendés? Producen muchísimas vitaminas. Absorben muchísimas vitaminas. Mantienen la permeabilidad intestinal, que es importante, ¿de acuerdo? Vitaminas del complejo B, esenciales, vitamina K, por ejemplo, y tantas otras cosas, tantos metabolitos que nos hacen falta. Enzimas, producen enzimas que nos hacen falta, ¿vale? Para las rutas metabólicas. A nivel metabólico, son las que se encargan de regular el metabolismo de las grasas, el metabolismo de los carbohidratos, de los glúcidos. Son las que controlan nuestro peso corporal, ¿sí? El peso corporal. Es más, controlan la densidad ósea. Controlan incluso el tamaño cardíaco. O sea, estoy hablando solo a nivel metabólico. A nivel inmunológico, pues evidentemente modulan el sistema inmune, estimulan la producción de anticuerpos y de citoquinas. Previenen de enfermedades, previenen alergias, evidentemente. Previenen enfermedades inflamatorias, crónicas, enfermedades neurodegenerativas. Forman una barrera estupenda, protectora, frente a la patogenia de algunos otros microorganismos cuando entran en desequilibrio. El problema viene por el desequilibrio, ¿vale? Porque quizás estamos alimentando microbiota, iba a decir flora bacteriana, pero microbiota, ¿vale? Que no nos interesa. Y sin saberlo, lo estamos alimentando, ¿vale? ¿Qué más? A nivel neurológico, el eje intestino-cerebro, como hablaba antes, ¿no? Esa importancia. Los neurotransmisores importantísimos. La serotonina, que tanto a lo mejor habrán oído hablar, se fabrican en intestinos gracias a esa microbiota. La serotonina, la dopamina, una recompensa. El GABA, el gran inhibidor, ¿vale? Eso directamente está relacionado ¿con qué? Con el bienestar de que el bienestar emocional, muy bien, y nuestro estado de ánimo, ¿vale? Si somos felices o no. De hecho, la depresión y la ansiedad, según los últimos estudios, está relacionado directamente con una disbiosis oral. Tener una disbiosis oral ya implica que estás teniendo una depresión o que tienes ansiedad. O sea, es importantísimo el microbioma, ¿vale? Más cosas. A nivel, hemos dicho, a nivel neurológico, sí. La disbiosis oral provoca, o sea, puede provocar depresión o ansiedad, o al revés, al tener depresión o ansiedad se modifica la microbiota oral. Yo ahí no me voy a mover. Yo solo leo los estudios científicos, los artículos científicos donde dice, hemos analizado durante 10 años seguidos un centro especializado que tiene de acogida pues muchos enfermos con depresión, por ejemplo, ¿no? Y hemos visto, haciendo un análisis de microbioma, que tienen disbiosis oral y a todos les falta esto. Tienen en común esto. Ahora, ¿qué empezó antes? Tricor, ¿qué empezó antes? Esto es como lo de huevo de la gallina, pero ese es el huevo y la gallina para la gente de a pie. ¿Qué empezó antes? ¿El huevo o la gallina? Claro, me preguntas a mí, te digo el huevo, está clarísimo. Los reptiles están antes que las aves, por tanto, a nivel biológico el huevo está antes que en la gallina. Pero bueno, salvando eso, ¿vale? ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Bueno, pues ¿qué fue antes? ¿La disbiosis y la enfermedad o la enfermedad? Y entonces por eso tenemos la disbiosis. Pero se puede prevenir con la alimentación. Claro, pero eso lo he dejado ahora al final. Te voy a dejar adelantando. Vale, entonces, ¿qué más funciones puede tener? Aparte de a nivel neurológico, y protegen frente a enfermedades, ya hemos dicho, frente a infecciones intestinales, infecciones recurrentes, inflamaciones sistémicas como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares,
como las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson y las autoinmunes. Y las autoinmunes, evidentemente, como el lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, incluso psoriasis, dermatitis atópica. O sea, están siempre funcionando en ese sentido. Y por último, una de las funciones que no es menos importante, mantenimiento del equilibrio hormonal. Pues si eso no es importante, ¿vale? Lo he dicho así, muy rapidito, pero es verdad. O sea, mantienen el equilibrio, por ejemplo, del metabolismo de los estrógenos. Y ya sabemos que los estrógenos y muchas hormonas sexuales dependen de un precursor basado en colesterol. Qué malo algo este. Entonces, quiero decir con esto que una vez que tenemos la idea de la importancia del microbioma, de dónde está en todo sitio, ¿no? Y de las funciones que tiene para nosotros, para nuestro funcionamiento diario, podemos ahora entender que una disbiosis, un desequilibrio, nos va a afectar. ¿Sí? Lo podemos entender rápido, ¿no? Vale, pues entonces, ese desequilibrio precisamente, según los últimos estudios, yo siempre me baso en artículos científicos porque siempre estoy leyendo y filtrando. Yo filtro mucho. Pues claro, está todo matizado, entonces tengo que sacar lo que me interesa. Pero el 90% es lo que les quería decir. El 90% de las patologías, no por decirlo más alto, más claro, pero el 90%, imagínense el peso que tiene esto, de las patologías están asociadas a disbiosis. Esto es una bomba. Esto debería saber todo el mundo, ¿no? No me importa que por primero, realmente. Me importa arreglar ese desequilibrio. Eso sí que me importa. O mantenerlo, ¿no? Mantener ese equilibrio. Pues bien, si pudiéramos mantener ese equilibrio sería fantástico. Pero antes quiero nombrar algunas cositas de algunas enfermedades, porque hay gente que no sabe que una enfermedad está asociada a una disbiosis. Ya hemos dicho depresión, ansiedad, disbiosis oral. El autismo. Todos los autistas, todos los que tienen TEA, trastorno de espectro autista, les faltan dos géneros concretos de bacterias en el intestino. No las tiene, directamente, no las tiene. Fibromialgia. Les falta un género completo de una bacteria vital, como todas, porque produce una enzima que forma parte del metabolismo que implica mayor sensibilidad al dolor. Si no tenemos esa bacteria, no tenemos la enzima. ¿Entienden? Va todo en cadena. Bueno, en cadena en realidad es una red. No, aquí no hay nada unifactorial. El síndrome de ovario poliquístico, pues también es una disbiosis intestinal. Enfermedades inflamatorias intestinales, síndrome de intestino irritable, el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Enfermedades directamente relacionadas con el intestino, estoy hablando, ¿no? Vale. Neurodegenerativas. Como he dicho, Alzheimer, Parkinson, están viendo que son disbiosis. Asma, un bicho disbiosis en las vías respiratorias, lo que es el microbioma del epitelio pulmonar. Alergias alimentarias. Una disbiosis intestinal implica pérdida de permeabilidad o mayor permeabilidad, que hace que algunos componentes de algunos alimentos entren en el sistema como algo extraño porque no deberían de estar ahí y provocan una hiperreactividad a ese componente de ese alimento en concreto. ¿Vale? Esa barrera protectora no la tenemos. Enfermedades autoinmunes, que ya lo dije antes, ¿no? Esclerosis múltiple, lupus, eritematoso, artritis reumatoide, psoriasis, dermatitis atópica. O sea, hay tantas cosas. Candidiasis, cistitis recurrente. Todo que tenga que estar con una disbiosis vaginal. O sea, y está como ahí olvidado, ¿no? Es importante y solo lo sabe la persona que realmente lo está pasando, porque es la que se preocupa de investigar y de leer a ver quién más puede hacer para poder recuperarse. Bien. ¿Cómo recuperamos este equilibrio? Ya sabemos que todas las disbiosis están asociadas a esas enfermedades, pero ¿cómo? Hay muchísimas más, me saltaron muchas. Pero ¿cómo lo recuperamos? ¿Cuál es la clave? Alimentación. Pero el más, la clave no es lo que comes.
¿Cómo lo comes? Es cómo lo combinas. Esa es la verdadera clave, ¿vale? Porque cada cuerpo es único y literal. Nosotros podríamos tener nuestra huella dactilar con el microbioma que tenemos. Todo el mundo sabe que la huella dactilar es único, ¿no? Personal, pues lo mismo. Entonces, cada cuerpo es único. Si cada cuerpo es único, que tenga las rutas metabólicas que tiene, eh, sabiendo qué le falta, dependiendo de la situación que esté pasando ese cuerpo, ese organismo en ese momento, podemos restablecer ese equilibrio. Nosotros podemos sembrar bacterias, podemos sembrar, ¿vale? Hay cepas que se venden específicas para sembrar. ¿Funciona? De aquella manera. ¿Por qué? Porque la siembra, tú puedes sembrar, siembras en el campo y no hay agua. Evidentemente, cuando las condiciones sean buenas, pues lo mismo pasa en el tino. Se presta, tienes una pauta, tienes una dosis, no es cualquier cosa, hay que hacerlo con cuidado, hay que saber hacerlo, porque además puede entrar en competencia, porque son cepas vivas, con lo que tú tienes. No me gusta lo de competencia, pero es que son muy territoriales, ¿vale? Entonces, ellas están en su equilibrio y tú estás añadiendo algo de golpe, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que, ellas se tienen que poner de acuerdo, por así decirlo. Entonces, es difícil, pero se puede hacer. ¿Y si alimentamos las bacterias que nos interesan? Por ahí mejor, ¿no? Bueno, mejor, no apoye. O dejamos de alimentar aquellas que nos están haciendo daño. Mucho mejor, ¿no? Pues voy a quitar alimentos que sé que los componentes que tienen esos alimentos están favoreciendo, por ejemplo, el crecimiento de Mastictridium. O estoy eliminando muchos helmintos que me ponen a raya a algunas bacterias. Por tanto, hay sobrecrecimiento de algunas bacterias que demandan precisamente que yo esté todo el día obsesionado con el azúcar. Es una droga y adictivo. Me genera adicción porque estoy proliferando, está aumentando la cantidad de bacterias que me demandan ese tipo de alimento, no otro. Entonces, si conseguimos equilibrar eso, saber qué cuerpo se está tratando, en qué situación está, en qué momento está, y darle lo que necesita con esa combinación de alimentos para que recupere, evidentemente, esas rutas metabólicas que están siendo con interferencia, están siendo bloqueadas, pues no funcionan a nivel óptimo. Bueno, pues eso es parte de mi trabajo que me encanta, de ayudar a la gente en ese sentido. ¿Por qué? Porque estudio cada cuerpo para ver qué es lo que le hace falta, para decirle exactamente qué alimentos tiene que tomar con qué alimentos para potenciar por sinergia aquellas microbiota que le viene bien, porque ya estoy viendo qué rutas metabólicas tiene con interferencia. Me baso en la analítica sanguínea para ver esos biomarcadores desde el punto de vista funcional, no médico, funcional, para ver en qué está fallando. Y entonces, cuando descubro eso, me doy cuenta, de manera holística, que todos esos marcadores están apuntando a determinadas señales porque determinadas rutas no están funcionando en su nivel óptimo. ¿Vale? Entonces, ¿qué consigo? Darle al cuerpo lo que necesita. En ese momento. ¿Eso significa que sea de por vida? No. ¿Qué conseguimos con esto? Mejorar la sintomatología de esa persona, por supuesto. Sí, ya hemos dicho. Si consigo reequilibrar un poco a poco, porque esto es gradual, ese microbioma, ¿qué voy a conseguir? Mejorar la sintomatología de esa persona, mejorar la calidad de vida de esa persona y, por supuesto, va a ir recuperando poco a poco la salud. Entonces, a eso me dedico y me encanta. Además que me encanta, porque veo además la gente las personas a las cuales ayudo que me lo dicen, es que me ha cambiado todo. Yo sé que al principio cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acostumbrados, por así decirlo, a unos alimentos y a unas combinaciones que son mágicas. Un ejemplo y ahora paso a la pregunta. Nosotros podemos pensar, que se ve mucho en las redes además, ¿no? Un filete de algo, bueno, ya están quitando las carnes, entonces, bueno, pues vamos a poner un pescadito, ¿no? El pescadito y ensalada, ¿no? Dice, bueno, el plato ideal, súper equilibrado,
Digo, bueno, superequilibrado, ¿para quién? ¿Para qué cuerpo? ¿En qué momento del cuerpo de esa persona? Porque si tú me dices que tiene inflamación abdominal, si tiene hinchazón y tiene algún problema, por ejemplo, enfermedades crónicas o inflamatorias crónicas, no le viene bien. Le va a sentar como una patada directamente, porque estás alimentando algo que no quieres. ¿Mm? Entonces, ¿para quién es apto? Pues depende. Las verduras necesitan un pH distinto. La proteína, digamos, animal, entendemos como carne, pescado, pues necesita otro pH. Entonces, depende de cómo lo combines, te va a sentar mejor o te va a sentar peor. De todas formas, normalmente la gente cuando come dice, yo sé que me sienta como una patada, pero me encanta. Entonces, bueno, es el plato de mi abuela, es el plato de mi madre. No le voy a decir que no le voy a decir un peo, pues más que me encanta. Y lo sé que me sienta mal. Lo sé que voy a tener inflamación intestinal. Sé que voy a tener gases. Sé que voy a tener a lo mejor un poco de dolor. O incluso hasta un sarpullido, pero no me importa. Que me encanta. Entonces, bueno, pues te lo doy, ¿no? Pero uno ya es un poco consciente. Pero, ¿y si no llega a ese extremo de síntomas o signos clínicos que tú puedas notar? Pero yo sí te lo noto. Y me estoy adelantando a que eso evolucione y al final pues tengas algo ya más potente. ¿Y si resolvemos el conflicto poniendo todo en su sitio a nivel óptimo? Pues eso es lo que hago hoy. Me encargo. Me encargo de eso. Me encargo de eso. Para que después ese feedback, esas noticias que me da sean agradables, que me vaya diciendo, he mejorado. Vamos a ir ajustando poco a poco. No tengas prisa. La obesidad, por ejemplo, es una disbiosis intestinal. Y dices, ¿cómo se deja? Pues sí. ¿Qué tendrán en común todas las personas con un tejido adiposo graso? No se moviliza esa grasa. Y además aumenta, no solo que cambia a nivel intestinal, es que aumenta, ¿vale? Algunas bacterias, el desequilibrio, algunos hongos, no deben estar ahí en tanto. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que tengo Helicobacter pylori. Digo, mira que ve como yo. Dice, ¿en serio? Digo, sí, todos tenemos Helicobacter pylori. Otra cosa es que a ti, no es que tengas más, es que a ti te faltan unos gusanitos que ponen a raya al Helicobacter, ¿vale? Pero como esos tratamientos aquí en España están prohibidos, pues vamos a darle otra cosa para camuflarlo, ¿vale? Vamos a potenciar que hayan esos gusanitos para que puedan poner a raya a ese Helicobacter que te está fastidiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno hace. O decir, bueno, me voy a tomar 20 suplementos, que aquí tenemos un montón. Me voy a tomar 20 suplementos. Vale, estupendo. ¿Y tú sabes cómo tienes en puerco? Oh, pero me ha dicho que es buenísimo. Ah, vale, vale. Pues nada, para adelante. O sea, hay que saber desde dónde parte. Tienes que tener ese borrador. Y luego, parte por ahí, trabaja, pero no todo se basa en suplementos. O sea, lo importante es tener una buena alimentación, una buena combinación de alimentos y que el cuerpo trabaje, ¿no? Vamos a intentar que el cuerpo trabaje, no dar donde se Es como, ¿me hace falta gafas? Pues sí, me las pongo. Siempre, no, cuando hagan falta. Bueno, pues si no hace falta, pues sí. Bienvenido sea ese suplemento, necesito una ayuda, ¿vale? Por ejemplo, el estrés crónico. O sea, ¿cuánta gente está con un nivel de estrés que no debería? Pues al final tienes un tumor y se extraña. No. ¿Qué? Porque los niveles están todos desregulados, claro. Y eso además hace que altere la microbiota. ¿Qué quieres? Pues es lo que hay. Ya bastantes factores externos tenemos, que hay algunos, como decía antes al principio, ¿vale? Hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no. Si no las puedes controlar, no depende de ti. ¿Para qué te preocupas? ¿Por qué te cargas? ¿Tú vas a ser el salvador del mundo? Si no lo puedes controlar, no está de tu mano, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué pones una carga más en esa mochila? Y mucha gente, y sobre todo mujeres, eso sí que es importante, y lo quiero decir, que llevan una mochila por un rock que tenemos ancestral, por nuestro marco evolutivo, y nos cargamos con piedras que no son nuestras. Dice, ¿por qué? Bueno, me ha tocado, pues soy la mayor, pues el no sé qué, pues tal, pues mil historias que uno se autoconvence. Eh, Bueno, pues al final tienes un montón de problemas. O el tipo de agua que bebemos. Hace muchísimos años, décadas, la persona iba a la fuente
al manantial. Muchísimo. Bueno, ¿qué ha pasado? No, vamos a filtrarla. Vamos a esterilizarla. Vamos a bajarle los minerales. Vamos a embotellarla, así me aseguro que tenga PFAs, perfluorados, los químicos eternos, los contaminantes eternos, los tóxicos eternos. Pues, lo metemos ahí y le decimos a la gente que es lo mejor que hay. ¿Cuál es la recomendación? Que bebas agua baja en minerales, por supuesto. Y después de 20 años, lo que has conseguido en esa sociedad es 4 fases distintas de 4 cuadros clínicos distintos. La primera parte, celulitis. Es que es una disbiosis epitelial. No, nada. Es intoxicación por agua. Nosotros cuando sudamos, ¿perdemos agua? ¿Solo? No. Agua, minerales. Saladito, ¿no? Las lágrimas. Lo mismo. Entonces, ¿por qué le vas a dar al cuerpo solo agua? Si necesitas minerales. Y no estoy hablando de sal, que es cloruro de sodio. Estoy hablando de minerales, de verdad. ¿Por qué nos han cortado eso también? Pues bueno, pues tendrás que buscar la forma de recuperar tu equilibrio, por ejemplo, con eso. No me he olvidado que había levantado la mano. No, era solamente una observación. La ira de la madre la mejor. ¿De acuerdo? Y la segunda, dices que hay unos análisis específicos para determinar. Hablabas que hacías unos análisis específicos, sanguíneos. No, quizás se interpretó mal. Aprovecho lo que ya tiene el sistema, que son análisis sanguíneos, que tienen unos rangos médicos estupendos y maravillosos, ¿vale? Lo vuelvo a... Aquí lo puedo hacer, ¿vale? Los CMV, los rangos médicos clínicos estupendos, maravillosos, en general, menos en el perfil lipídico, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, a nivel óptimo, a nivel funcional, a nivel biológico, evidentemente los rangos son mucho más pequeños. ¿Y de qué depende? ¿Es para todas las personas? No. Depende de si eres mujer, depende de si eres hombre, depende de la edad, depende de la etapa que está la mujer. ¿Estás en la menopausia? No. ¿Estás en la fase lútea? ¿Tienes 18 años? ¿Tienes 25? ¿Tienes 30? ¿Tienes 60? Es distinto. Es distinto. Entonces, hay matices, pero es que esos matices son básicos, esenciales para poder entender la fisiología humana. Es decir, nosotros no somos capaces de controlar eso, de ver eso, mal vamos. Entonces, aprovecho lo que ya tiene el sistema, que son análisis sanguíneos, que yo no los hago, los hago en un laboratorio, ¿vale? Es una extracción, se manda al laboratorio. Eso me llega a mí y entonces la persona le dice, estoy estupenda, mira, solo me salió una cosa con una flechita y yo te digo, está estupenda, espérate. Tiene esto y esto y esto y esto. Y dice, Dios mío, pensé en una presión analítica. Digo, exacto. Pero no te preocupes. Lo bueno es que no aparece en la analítica. Es decir, todavía a lo mejor no tienen ni siquiera síntomas. Estás dentro del rango clínico, pero estás fuera del rango biológico. Vamos a arreglar esto antes de que progrese y que al final esté fuera en ese rango clínico, donde sí tendrás unos síntomas y unos signos, y por eso vas al médico para que te diga, mira, ¿qué me está pasando? Que es que estoy con esto, un embarazo de 4 meses y yo en realidad pues no estoy embarazado, ¿no? O sea, ¿qué hago con esto, no? Que no es por parte de mi cuerpo, o que tengo una inflamación, o tengo unos dolores, o tengo un dolor, yo qué sé, en la rodilla, o no se me quita, ¿no? Entonces, hay que ver un poco cómo estar. Y a partir de ahí trabajar. A trabajar, pero con los alimentos. Y dice, bueno, claro, es que hoy en día, ¿dónde voy a comprar yo alimentos de verdad? Están todos llenos de pesticidas, ¿cierto? Y encima España tiene el récord en eso, El país de Europa con mayor uso de pesticidas químicos en la agricultura. Los españoles siempre tenemos que ser los primeros en algo. Menos mal que somos primeros en otras cosas. Bueno, otras cosas positivas. ¿Qué hacemos? ¿Luchamos contra ellos? No. Es un desgaste energético que no merece la pena. Vamos a buscar a la persona que lo cultive. ¿Que no podemos? Intermediarios, un herbolario, un sitio donde realmente un mercadillo, un sitio donde pueda directamente comprar productos que sean más orgánicos, sin tanto pesticida. ¿Ustedes por qué se piensan que
que las bolsitas estas que ya vienen preparadas en plástico con la verdurita dentro está toda estupenda y cuando llegas a casa lo abres, al poquito ya se te pudre todo. Porque tiene una atmósfera de nitrógeno dentro de la bolsa. Porque vacía el oxígeno, lo desplaza, una cuestión de química. Y ahí se mantiene la verdurita, no se oxida. Entonces, cuanto más tiempo tengas la fecha de caducidad de ese producto, imagínate las cosas que puede tener de ahí dentro, de aditivos. ¿Mm? Bolsas de ensalada, ¿no? Claro, todas esas vienen con una atmósfera protectora. Cuestión de tecnología de los alimentos, y más. Pero se ponen tantos productos para que se mantenga bonito. Bueno, de hecho, para que no se pudra, hasta películas, biofilms de plástico alrededor, cubriendo esa fantástica capa de pesticida. Y al final tú dices, no, si simplemente es una receta que tengo que rayar en la cáscara de la naranja, y le voy a meter. Y tú dices, sí, entre los microplásticos, los perfluorados y la ralladura de nafta con los pesticidas, y después te preguntas que por qué tienes un cáncer o un tumor o una enfermedad autoinmune. ¿Y qué te estás comiendo? A ver, si dejas una hamburguesa de estas de cadenas, estas fast food, y 10 años y está exactamente igual. Imagínate la cantidad de cosas que... Cuando tú miras un paquete y tiene más de 4 ingredientes, ya ahí te puedes empezar a mosquear un poco. Y luego ya si sigue, imagínate la cantidad de aditivos que tienen. Todos vienen con etiquetas ¿no? A los aditivos. Entonces, yo qué sé, una tortita de estas de maíz, por ejemplo, que se suelen vender, ¿no? Que haces como un rollito de esto, quitar. Que son muy buenas. Sí. ¿Y para qué? Entonces mira los ingredientes y tiene hasta 20 ingredientes distintos. Y pero si esto yo lo puedo hacer en casa con harina y, ¿no? ¿Cómo es posible que metan tantas cosas, no? Es un poco una reflexión final. Yo espero que les haya gustado. Espero que haya sido entretenido. Creo que me he alargado un poquito más, pero gracias. De verdad, gracias.